funcione. Listo. Buenas tardes, profe. Nuestro grupo está conformado por Angela Alarcón, Camilo Rojas, Isabela Villalobos y Juan Esteban Rodríguez. Vamos a exponer el Bacillus anthracis. Entonces, ¿qué es? Es una especie de género de bacteria gram positivo, siendo aeróbico facultativo. El agente causal se descubrió en el siglo XIX, se atribuye a Barthélemy en 1823 a ser el primero en demostrar la transmisibilidad de la enfermedad mediante la inoculación de la sangre de un caballo muerto por carbunco a un caballo y a una oveja. Seguimos con Esteban, con la descripción del Bacillus anthracis, por favor. Bueno, el Bacillus anthracis, a diferencia de la mayoría de las partes de los bacillus de este género, este es inmóvil y posee una cápsula, ¿listo? La endoespora característica del Bacillus está formada y rodeada en su situación central sin deformar la célula, perdón. Cada célula mide entre 1 a 6 micro... algo. Las esporas son muy resistentes a la temperatura y a los desinfectantes químicos, aunque se muestra que son muy sensibles a la penicilina. Es frecuente que estas esporas sean derivados de los animales, como la lana y el pienso. El proceso de despoblación se realiza siempre fuera del animal infectado. Las esporas se transforman en la forma vegetativa en medios favorables como la sangre y otros tejidos biológicos, ya sea en animales o en humanos. En particular, son ricos en aminoácidos y nucleótidos y en glucosa. Y pues este bacilo es un organismo aerobio. Bueno, la patogenia. El carbunco es una zoonosis que afecta tanto a humanos como a animales. Según la vía de infección, se clasifica en tres tipos. Carbunco cutáneo, que es de la piel, el pulmonar, pues del pulmón, y el digestivo, estómago y demás órganos digestivos. El Bacillus anthracis tiene al menos 89 cepas conocidas, varían de entre las altamente virulentas, con aplicaciones en armas biológicas y bioterrorismo, y las cepas benignas usadas, por ejemplo, en inoculaciones. Las cepas difieren por la presencia y actividad de varios genes que determinan la virulencia y la producción de antígenos y toxinas. La forma asociada de los ataques de 2001, por ejemplo, consistía en organismos que producían la toxina y antígenos capsulares. Bueno, en condiciones de estrés ambiental, las bacterias del Bacillus naturalmente producen endosporas, los cuales descansan en la tierra y pueden sobrevivir durante décadas. Cuando son ingeridas por vacas, por ovejas o por otros herbívoros, la bacteria comienza a reproducirse dentro del animal y puede llegar a provocarle la muerte, para luego continuar reproduciéndose en el cuerpo sin vida. Una vez que los nutrientes se agotan, pues se producen nuevas esporas y el ciclo de vida se repite. La acción patógena del bacillus está mediada principalmente por dos factores de virulencia. Está la sustancia P y el factor B. La sustancia P, un polipéptido capsular compuesto por polímeros de ácido D glutámico, tiene propiedades antifagocitarias, lo que promueve la invasión bacteriana.
Y el factor B, una exotoxina de naturaleza proteica, responsable de los síntomas clínicos. Estas proteínas son codificadas por el plásmido PX01 y el plásmido PX02. El plásmido PX01 contiene los genes LEP, CYA y PAG, que codifican para la toxina, fracción letal, la fracción adematosa y el factor protector. El plásmido PX02 contiene los genes CAPA, CAPB y CAPC, son necesarios para la formación de la cápsula. El organismo puede cultivarse en medios de cultivo con nutrientes ordinarios en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. Las infecciones con bacillus se puede tratar con penicilina y con otros antibióticos activos en contra de las infecciones con bacterias gram positivas y ERS. Aquí tenemos la estructura, que como podemos ver, pues están los plásmides, el nucleoide, la cápsula, los endosporas, la membrana plásmida y el paroí celular. Tenemos el diagnóstico con Camilo. En el diagnóstico se tomaron una prueba mediante un hisopo estéril para la realización de un hemocultivo en agar sangre. Preferiblemente la pústula maligna causada por la forma cutánea de la bacteria. Se observa que son bacilos gram más mediante tinción del gram y que forman colonias no hemolíticas con un color blanquecino o blanco grisáceo. Esto junto con una prueba de catalasa más y el hecho de ser una bacteria de aerobina estricta deberíamos darnos pistas suficientes para establecer un diagnóstico. Las esporas no parecen teñidas por la tinción del gram y si la muestra está contaminada por otras bacterias deberíamos recurrir a los medios específicos para B, antracis, como el agar-PLET, que permiten aislar los cultivos de esta bacteria. Suelen ser sensibles a penicilina. ¿Qué es el antrax? El antrax es una enfermedad poco común, pero grave, causada por una bacteria que forma esporas. El Bacillus anthracis. El antrax afecta principalmente al ganado y los animales de caza. Los humanos se pueden infectar a través del contacto directo o indirecto con los animales enfermos. No hay pruebas de que el antrax se transmita de persona a persona, pero es posible que las lesiones cutáneas del antrax sean contagiosas por el contacto directo o por un contacto con un objeto contaminado. Por lo general, las bacterias del antrax ingresan al cuerpo a través de una herida en la piel. También pueden infectarse por comer carne contaminada o por aislar las esporas. Los signos y síntomas que dependen de la forma en que esté infectado pueden incluir llagas en la piel, vómitos y choques. El tratamiento inmediato con un antibiótico puede causar la mayoría de infecciones del antrax, puede curar la mayoría de las infecciones del antrax y el antrax por inhalación es el más difícil de tratar y puede ser mortal. Listo. Ahora les voy a explicar dónde se encuentra este anthrax. Y pues comúnmente se encuentra en las áreas agrícolas de América Central, Suramérica y África subsahariana, que pues prácticamente está geográficamente no está dividida por el mar Mediterráneo, por eso pues eh, en esta ubicación. El centro de sudoeste de Asia, el sur de Europa y Europa occidental y el Caribe. El anthrax no es habitual en lo que son los Estados Unidos, pero se producen brotes esporádicos en animales salvajes y en animales pastóreos, perdón, como el ganado o los venados. El anthrax es más común en países en vías de desarrollo y en países que no se encuentran en programas de salud. Eh, Estos proporcionan, bueno, los países con el desarrollo en salud pública, ellos deberían proporcionar la vacunación contra el anthrax para los animales de manera sistemática. En los Estados Unidos se recomienda que esta vacunación sea anual del ganado en áreas donde haya habido animales que hayan presentado el anthrax anteriormente. Listo, profe. Y ahora entonces seguimos con el artículo.
Entonces, en el artículo, la estructura y mecanismos molecular del bacilo Antares fosfoglicerato mutasa, independiente del cofactor, una enzima crucial para las esporas y las células en crecimiento bacilo-especies. De esto se trata el artículo. Entonces, en resumen, las fosfoglicerato mutasas, que son las mismas PGM, catalizan la isomeración de 2 y 3 fosfogliceratos y es esenciales para el metabolismo de la glucosa en la mayoría de los organismos. Este estudio reporta el análisis de producción, estructura y dinámica molecular del Bacillus anthrax PGM, independiente del cofactor y PGM. La estructura tridimensional de B Actaresis PGM se compone de dos dominios estructurales y funcionales, que son la fosfata y la transferasa. La relación estructural entre dos dominios es diferente a la del B. Staerton pilus es la estructura del IPGM que determinan previamente. Sin embargo, las estructuras de los dos dominios del IPGM muestran un alto grado de similitud con los B, que es la nueva disposición de dominios entre el IPGM y la propiedad dinámica de estos dos dominios está directamente relacionada con el mecanismo de catálisis enzimática, en el que se propone que la unión de sustrato dé como resultado una asociación cercana de los dos dominios. La estructura del B y de la IPGM y la dinámica molecular de esa estructura proporcionan una visión única del mecanismo de catálisis de IPGM, en particular los roles de los cambios en la geometría de coordinación de los dos iones metálicos bilantes de la enzima y la regulación de la actividad de esta enzima por cambios en el pH intracelular durante la formación de esporas y germinación del Bacillus species. Los materiales y métodos es la secuencia de codificación del IPGM y del B. Se empleó una polimerasa para la ampliación del PCR utilizando y purificando el B y su ADN genómico externe, que es el 3,4-F2. Los procedimientos de clonación y PCR fueron similares a los utilizados para el B. La secuencia codificante del IPGM clonada tenía una secuencia de ADN idéntica a los del 2B. Listo, tenemos los resultados y la discusión de la clonación y expresión del Bacillus anthracis IPGM. La secuencia de aminoácidos de B anthracis, la cepa Ames IPGM, era bastante similar a la IPGM de B Esterotermophilus. El GenBank accesorio número AF120090 con 78% de identidad de secuencia. A los B anthracis IPGM tiene 509 aminoácidos, 2 menos que el B Esterotermophilus enzima. El residuo de MET N-terminal probablemente se eliminó posttraduccionalmente del IB anthracis IPGM, ya que es de el B Esterotermophilus IPGM. En los intentos iniciales de sobreexpresar IPGM, el nivel de la proteína de fusión inteína IPGM en las células BL21DE3 fue muy bajo. Exploramos una variedad de condiciones de expresión para mejorar los rendimientos de proteínas. Era posible que la alta frecuencia de codones raros, el ELB anthracis IPGM gene reduce la expresión en el host E. coli células. Por lo tanto, especialmente diseñado E. coli las células BL21 codon plus D3RP estratagine que contiene ARNT que soportan la expresión de codones raros. 51. Se usaron posteriormente y permitieron la sobreexpresión exitosa de IPGM. Otras modificaciones que facilitaron altos niveles de expresión de IPGM fueron utilización de RM medium, inducción de IPTGA15C, así como un periodo de 36 horas para la sobreexposición. La inducción de la expresión baja temperatura fue crucial para evitar la generación de IPGM insoluble. La proteína de fusión expresada se aisló usando una columna de afinidad de quitina y después de la excisión en columna de la inteína. Se obtuvo una IPGM altamente purificada
Se obtuvo un total de 12 miligramos de IPGM puro a partir de 11 de cultivo y se concentró 25 miligramos sobre mililitros para los ensayos de cristalización. Listo. Ahora, como conclusiones, los Bacillus anthracis, la estructura cristalina del IPGM es significativamente diferente a la de los Bacillus Staurothemophilus, IPGM, pero los dominios individuales, así como los residuos catalíticos y los mecánicos catalíticos son similares. Los Bacillus anthracis, la estructura del IPGM tiene un alto grado de movimiento interdominio intramolecular dinámico y destaca el papel de la flexibilidad de estas enzimas durante su ciclo catalítico. La nueva geometría de coordinación de los MN21 iones en los Bacillus anthracis de IPGM permite conocer mejor la regulación independiente del pH de la función y del IPGM durante la formación y germinación de esporas. Dado que la catálisis requiere un posicionamiento preciso del sustrato en el sitio activo e implica interacciones directas, tanto en MN21 de iones, cambio en M21. La comprensión de las propiedades del Bacillus anthracis permite el diseño de las moléculas. Se utilizan terapéuticamente contra esporas. Las esporas de germinación u otras bacterias que utilizan esta molécula de IPGM. En la figura que vemos ahí en la diapositiva, es la figura 1. Ahí podemos observar el análisis de secuencia y producción del Anthracis IPGM. También podemos observar la alineación de secuencias del Anthracis y el Staurothemophilus IPGM. La identificación de secuencia global es del 78%. Sin embargo, en el dominio de la fosfata, la identidad aumentó al 79% y para el dominio de la transferencia disminuyó al 74%. Los residuos conservados están marcados con un asterisco y los residuos del sitio catalítico están marcados con círculos sólidos, con la excepción del catalizador CER61, que está marcado con un triángulo sólido. En la figura 2, podemos observar la representación general de la cinta de la molécula. Esta molécula de cadena peptídica única asume una estructura de 2 dominios con dominios de fosfata y transferasa. Estos dominios están conectados por conectores peptídicos cortos, conector 1 y 2. La estructura está codificada por colores, por elementos de la estructura. El diseño de fármacos dirigidos a la IPGM de la especie de Bacillus es particularmente interesante dadas las preocupaciones sobre el uso del anthrax como un arma biológica en aerosol. Un primer paso necesario en el diseño de fármacos basados en la estructura es para determinar una estructura tridimensional del anthracis IPGM. La figura 3, ¿la puedes pasar, por favor? En la figura 3 observamos la comparación entre estructuras IPGM y sus propiedades dinámicas. Las diferencias estructurales entre IPGM y de especies de Bacillus. En la flecha representa el eje de rotación de los dominios entre sí. La diferencia estructural entre dos estructuras se puede representar como una rotación casi pura alrededor de los restos, con superposición entre las estructuras cristalinas. Para terminar, en la figura 4 se hacen análisis geométricos de las simulaciones abiertos, anthracis y cerrados. Las simulaciones abiertas, cerrada y cerrada se comparan con sus respectivas estructuras iniciales de trazos negros, verdes y cian. Respectivamente, estos rastros muestran que la estructura cerrada es estable durante la simulación y solo marginalmente cuando se elimina su ligando. Por el contrario, la simulación abierta se estabiliza en una conformación significativa
entre significativa entre su ligando. Por el contrario, una simulación abierta nos dice que es diferente con una RMS de 5 sobre de color azul y naranja para las simulaciones abiertas, cerrada y cerrada. Son estructuras de modelo en las cuales muestran las comparaciones cruzadas de simulaciones abiertas con estructuras cerradas. Bueno, listo, profe. Y pues realmente esto sería pues todo por hoy. Muchas gracias.